Bueno, primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias a Benjamín y a Matilde por esta invitación del Centro Estudiante de Arquitectura para conversar brevemente sobre uno de los momentos, yo diría, más importantes desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista de la conmoción social, política, cultural que ha tenido nuestro país y nuestra facultad y escuela y universidad, valga la escala también que menciono, en el periodo del golpe cívico-militar, ¿no es cierto?, y la dictadura que se instala a partir de 1973. Eh, yo fui uno de los actores, por así decirlo, que vivió este proceso y me parece que para los estudiantes es bonito lo que plantea Benjamín y Matilde de que yo les pueda transmitir la experiencia personal, ¿no es cierto?, y existencial que significó un periodo previo a mi entrada a arquitectura, que fue durante el periodo del gobierno de Frei, en la secundaria, en el Liceo Las Tarrias, mi ingreso a arquitectura en el año 70, en el departamento de arquitectura, que era parte de una departamentalización que había en la universidad y que había sido propuesta, digamos, por el rector Fernando Castillo Velasco, arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura y gran figura emblemática en nuestro campus, y que duró hasta el año 73, que incluye la muerte, ¿no es cierto?, o el asesinato, diríamos, ¿no es cierto?, de nuestro director Leopoldo Benítez, y posteriormente el ingreso a la nueva escuela unificada que lidera Hernán Riesco Gres, con Isidro Suárez y Ricardo Astorga, del 73 en adelante, que para nosotros de alguna manera tiene una fecha de culminación en el año 87, cuando se elige al decano Pedro Murtiño y al director Fernando Pérez. Bueno, en ese contexto, para referirme a la primera etapa, voy a hablarles biográficamente de mi experiencia como estudiante de secundaria en un liceo en ese momento emblemático como el Liceo José Victorino Lastarria, que estaba en el contexto de una educación secundaria gratuita por una parte y privada de gran calidad en distintos colegios equivalentes tanto de los liceos como de los grandes colegios tradicionales. De hecho, el Instituto Nacional, el Liceo 1, el Valentín Letelier, el IMBA, etcétera, el Liceo 7, las tareas eran liceos emblemáticos en los cuales la educación secundaria promovía, ¿no es cierto?, una formación cívica, una formación cultural potente, con especializaciones naturalmente en distintas áreas de la ciencia, de las artes, de las humanidades, y una preparación preuniversitaria para el ingreso a las universidades, que también tenían una condición parecida, aunque se diferenciaban de las públicas tradicionales como la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y otras de la Universidad Católica, pero que todas tenían una consideración en términos de los pagos de matrícula para los estudiantes de acuerdo a sus ingresos familiares. En ese mundo del año, vamos a decir, 65 al 70, Chile vivía un desarrollo político, económico, que auspiciaba de parte del gobierno de Eduardo Frei Montalva una gran transformación en todo orden de cosas, que se manifestó bastante potente en la reforma agraria, en las reformas urbanas con la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con la Corporación de Mejoramiento Urbano que hizo la Remodelación San Borja, por mencionar uno, la Remodelación San Luis, y una serie de obras públicas importantes, amén, ¿no es cierto?, de políticas de bienestar social que querían sacar a Chile del subdesarrollo. Esas políticas en ese periodo, ¿no es cierto?, nos prepararon a los que éramos estudiantes secundarios, yo creo que tanto a los colegios privados como a los colegios públicos o los liceos, para tener como una formación equivalente para también asumir los desafíos del país. A mí me parece que ese fue un momento que hasta el día de hoy ha quedado como testimoniado en distintos
personajes que provenientes de liceos o de colegios privados llevaron el país adelante en distintos aspectos, cosa que después cambió en términos de educación secundaria. Por tanto, cuando nos toca definir el ingreso a la universidad, yo personalmente quería siempre arquitectura. Para mí era una pasión que tenía desde chico, probablemente porque mi abuelo era constructor y me llevaba a pasear, mirar casas. Me gustaba mucho esa idea de construir mundos, de regalarle casa a mi familia. Era como un ideal soñado, y por tanto decidí entrar a la universidad, y antes de eso, también por la preparación que teníamos como estudiante secundario, quise averiguar dónde se estudiaba arquitectura, y de las facultades o escuelas que habían, obviamente las más cercanas eran la Católica Valparaíso, la Chile y la Católica Santiago, cuyas residencias estaban en la zona de Valparaíso, Playa Ancha, en Cerrillos, la Chile, en los edificios Salomón Sac, que están hoy día ocupados por Carabineros, y la Católica en esta casa que tenía como sede Arquitectura y Arte, la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, con el liderazgo que tuvo don Sergio Larraín García Moreno de trasladar las artes creativas y las disciplinas proyectuales aquí. Entonces, en ese contexto de una formación secundaria de adolescentes, por así decirlo, o jóvenes con mucha confianza en el futuro, un país que iba a salir del subdesarrollo, uno era una persona atrevida de golpear puertas para ver dónde quería entrar. Y eso me hizo venir, primero que nada, a la casa Lo Contador, al campus Lo Contador, y como estudiante secundario, y preguntar por uno de los directores de la escuela, que yo no sabía que estaba en este momento dividida, y me atiende nuestro querido y recordado Leopoldo Benítez Herrera, que en paz descanse, que me recibió de una manera inusual para un director en mi cabeza, porque me abrió las puertas y me explicó lo bueno y lo malo de la arquitectura, los problemas que iba a tener en la profesión, etcétera, etcétera. Y me explicó el contexto en el cual se encontraba la universidad, que como ustedes saben, a nivel mundial también era parte de las reformas universitarias y de toda la cultura que se estaba instalando contra el establishment en ese periodo, que era, ¿no es cierto?, la aparición de los hippies, la aparición de Silo también en Chile, la libertad sexual, los cambios, ¿no es cierto?, musicales con los Beatles, Rolling Stone, la moda con Mary Quant y las mujeres, ¿no es cierto?, rompiendo los tabúes de las faldas largas, y tantos cambios que verdaderamente promovían una sociedad distinta. Y en ese contexto me encantó la figura de Leopoldo Benítez, y decidí, cuando postulé a las 3 universidades que he mencionado, elegir, porque había quedado en las 3, la Escuela de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, y Arquitectura en Lo Contador. Y eso coincide, curiosamente, con el cambio del régimen digamos, político de la democracia cristiana de Eduardo Frei Montalva a la elección de Salvador Allende, ¿no es cierto?, como un gobierno socialista o marxista-leninista, como incluso él mismo se declaró, que permite que el ingreso nuestro de la generación que entra el 70 se encuentra con una facultad ya departamentalizada por la reforma previa que Fernando Castillo Velasco había impulsado, en 3 departamentos. El Departamento de Arquitectura de Obras, liderado por grandes profesionales, destacados arquitectos y arquitectas del mundo de la acción, grandes profesores también de áreas teóricas, que intentaba continuar la línea, por así decirlo, más profesionalizante de la escuela anterior, que había liderado Sergio Larraín García Moreno y muchos otros previos. Y ese departamento de Arquitectura y Obra ofrecía una cantidad de ingreso parcial de los 50 estudiantes que entrábamos por año. La otra escuela o departamento era el Departamento de Arquitectura, liderado por Octavio Sotomayor y por Leopoldo Benítez y un grupo de jóvenes arquitectos profesores, todos documentados en un libro que hizo Julio Hurtado, que se llama DAUC, La experiencia sepultada, algo así.
En el otro departamento estaba dirigido por Horacio Borgheresi, un gran destacado arquitecto y muchos profesionales, entre otros Alberto Moleto, por ejemplo, el papá del profesor Moleto actual, y otros profesores importantes. Y del departamento de Urbanismo y Vivienda, que era una especie de departamento más vinculado al tema de la vivienda, a lo que se llama housing en el mundo inglés, a la planificación urbana, en que tenía también grandes profesores del mundo de las consultorías, como Ignacio Santamaría, como estaba el profesor Francisco Tava, la profesora Joan McDonald en vivienda. O sea, eran 3 departamentos que respondían a la reforma del gobierno de Frey y del rector Fernando Castillo Velasco, pero que instalados en el gobierno de Allende se tienden a, por así decirlo, polarizar en el buen sentido, no desde el punto de vista político, sino que más bien desde el punto de vista académico. O sea, la escuela del departamento de obra ofrecía una visión más profesionalizante, con un currículum bastante mínimo y bastante contundente, que formaba un arquitecto para la acción. El departamento de arquitectura era un departamento que tenía más vinculaciones con la Escuela de Valparaíso, de Alberto Cruz, y el grupo que estaba allá en Valparaíso, que fue un grupo que se escindió de la escuela de Sergio Larraín, de esta misma escuela, y ese grupo atendía más a la observación, a la reflexión, al pensamiento crítico, y tenía, por así decirlo, un sello más referido a las comunidades locales, a los proyectos más, por así decirlo, de beneficios populares o sociales, y el Departamento de Urbanismo y Vivienda al tema de la vivienda y al tema de las políticas urbanas. Por tanto, uno podía elegir. Yo elegí el Departamento de Arquitectura y ahí durante esos años tuvimos a profesores como Octavio Sotomayor, Leopoldo Benítez, Marcelo Díaz, Emilio Armstrong, Jimena Gutiérrez, etc., Humberto Labarca, y eso se queda truncado en el 73 con el golpe militar en septiembre, donde ya la Facultad de Arquitectura y de Artes y sobre todo la arquitectura se había, como quien dice yo, ya no tanto polarizado desde el punto de vista académico, sino que desde el punto de vista político. Por así decirlo, así en grueso, el Departamento de Arquitectura tenía más proporción de profesores de izquierda, referidos a la izquierda cristiana, al MAPU, e incluso al Partido Comunista, podríamos decir. La escuela, el departamento de obra era mucho más vinculado a la democracia cristiana y a la centro derecha, y yo diría que también el departamento de urbanismo y vivienda era más democrático cristiano y quizás alguien de derecha, pero era un campus que hay que decirlo, que independiente de estas tensiones académicas o políticas, era, como es hasta el día de hoy, una comunidad bastante respetuosa entre todos, y a pesar de las diferencias y que algunos ni se saludaban, podría ser, o estaban en peleas políticas, siempre hubo una buena disposición a la empatía con los demás. Yo eso lo quiero dejar bien claro. Pero claro, el golpe militar fue una conmoción a nivel nacional y mundial, y en el contexto ese, la represión que hubo posterior, incluyendo muchos profesores de las universidades que tuvieron que salir, que se exiliaron, los desaparecidos detenidos, y en particular en la Escuela de Arquitectura de la Católica nuestra, el Departamento de Arquitectura, el asesinato de Leopoldo Benítez Herrera, que nos marcó para siempre. Y ahí empieza una tercera etapa que podemos verla después de que Benjamín quiera hacer una pregunta, ¿no es cierto?, de la reunificación que le toca liderar al destacado también académico Hernán Riesco Gres, junto con Isidro Suárez y Ricardo Stauroaga, que es una escuela que se llama una escuela en marcha para los próximos 30 años, que va a establecer un cambio importante de una formación profesionalizante como era la de los años 60 a una formación más intelectual de profesional, que es un poco lo que la escuela es hoy día, y que ya veremos que tiene un punto de inflexión en el año 87 con la elección, como he dicho, del decano Pedro Murtiño y el director Fernando Pérez. Complementando lo que he dicho anteriormente, a los que Benjamín y Matilde me estaban considerando consultar, voy a profundizar algo que Matilde me conversamos previamente, que es que el periodo del 70 al 73, eso lo puede decir todo el mundo, fue un periodo difícil, complejo, que
que se movía entre un optimismo desenfrenado por un país que quería asumir una nueva etapa mucho más, por así decirlo, socialista, ¿no es cierto? E incluso para mucha gente con el peligro de ser un país que entraba en la órbita más bien de Cuba y de Rusia, más que la de Estados Unidos, la gente que de alguna manera, ¿no es cierto?, defendía y tenía mucha fe en lo que había sido la larga tradición democrática de Chile, ¿no es cierto?, en las etapas previas. Pero de alguna manera, parafraseando a este filósofo Hartmut Rosa, ese periodo se caracterizó, y yo creo que el golpe fue lo que conmocionó y culminó de manera más violenta, es lo que dice que cuando empieza una especie de movimiento social, político, cultural, que empieza a tener discordancias, complejidades, etcétera, es lo mismo que pasa cuando uno lo echan de un trabajo, cuando uno pierde una familia, un hijo, un padre, una madre, cuando uno tiene una conmoción, cuando uno tiene en que el suelo se empieza a mover y que uno no tiene el suelo como soporte. Por eso, y aquí me recuerdo al arquitecto y profesor Francisco Díaz, que me dijo el otro día, yo le comenté esto, me dijo, es que por eso existe la palabra consuelo. O sea que las personas cuando tienen una conmoción hay que consolarlo, hay que darle suelo de nuevo. Y es bonito eso porque en el fondo como que el piso lo perdimos. Y yo creo que en el golpe perdimos el piso porque nunca pensamos que iba a pasar lo que iba a pasar. O sea, que bombardearan La Moneda, un edificio de esa calidad arquitectónica, espacial, histórica, donde era la sede del poder político, ¿no es cierto?, del país, donde estaba la casa del presidente, fuera bombardeada, ¿no es cierto?, y destruida, como si hubiera habido una guerra mundial, y así otros lugares, los campos de detención, los fusilamientos, etcétera. Todo eso fue algo muy doloroso desde el punto de vista cristiano y humano, ¿no es cierto?, sin entrar en ninguna diferenciación política, y es posible que sea imposible justificar, porque uno podría decir ya, vamos a detener a todas estas personas que piensan así, pero no tienes por qué matarlas, ¿no es cierto?, o hacerla torturarla, o vejarla, o tenga que irse del país, o perder la nacionalidad. O sea, eso no se justifica. Tú puedes hacer ya injusto el juicio, lo que ustedes quieran, pero puede hacer alguna cosa que entre en el marco de la normalidad. Suspender las garantías constitucionales, etcétera, fue parte de ese problema. Y entonces pasamos como de un mundo, ¿no es cierto?, muy optimista, como el que les contaba antes, con los Beatles encabezando, ¿no es cierto?, la canción y el Festival de Woodstock y las reformas universitarias que se hablaban a nivel mundial, a un mundo de concretar la acción hacia la gente más necesitada, en una América Latina bastante compleja, y de repente entrar en una etapa distinta, muy diferente, como pasó con Argentina y con Uruguay, con los países, ¿no es cierto?, donde se entra en otro modelo económico y social. Y en ese movimiento de suelo que quedamos, a veces nos preguntamos, la generación que estudiamos en esa fecha, cuánto nosotros salimos bien preparados desde el punto de vista no tanto de conocimiento, que siempre es una muy buena facultad y escuela, sino que desde el punto de vista emocional, de no ser unas personas que hubiésemos quedado con una inseguridad para siempre. Yo creo que, me explico con los años, ya que uno está viejo, de que probablemente el haber sido una generación que estudiamos arquitectura, donde está instalada una disciplina que busca el mejoramiento de la vida de los demás, que está al servicio de los otros, que estábamos en un campus con arte, con profesores con mucha sensibilidad, que lo habían, fue una especie de protección frente a lo que el medio había. Y en eso hay que reconocer el rol de la Universidad Católica, pero particularmente la Iglesia Católica, liderada por el cardenal Raúl Silva Enríquez y muchos de los padres y curas, ¿no es cierto?, que profesaban la fe católica, que fueron protectores de los derechos humanos y de la gente que era amedrentada o perseguida.
Eso no quita de que hubieron muchas injusticias, cosas que entiendo que con el tiempo se han ido resolviendo. En el periodo del rector Sánchez todos sabemos que se ha habido una especie de recuperación de la memoria, ¿no es cierto? En esta facultad hemos recuperado la presencia de Leopoldo Benítez en distintos momentos de la historia de la facultad, tanto por mí cuando estaba de decano, y que fui yo exalumno de Leopoldo, como el decano Villa, ¿no es cierto?, con la sala 10 que se creó. Pero en verdad fue un momento difícil, duro, en la cual no se puede negar, ¿no es cierto?, de que se transitó con mucha dificultad, ¿no es cierto?, hacia una sociedad mejor. Sí creo que en el periodo del director Riesco y su equipo tuvimos la suerte de contar con un grupo de profesores jóvenes. Me refiero a Orlando Vigorú, me refiero al mismo propio Fernando Pérez, yo y otros más que estábamos en esa etapa, ya saliendo de la carrera y terminando, iniciando las ayudantías, que junto a muchos estudiantes, entre los que cabe recordar María José Castillo, Sebastián Grey, Juan José Ugarte, René Strabucchi, Pilar García, por dar nombres que fueron después profesores y que fueron parte de una generación de relevo que los mismos profesores anteriores formaron en nosotros, fuimos capaces, yo creo, de apoyar, ¿no es cierto?, una transición hacia la elección en el gobierno del rector que no era de Suet, en la época de la dictadura, que también fue un rectorado bastante cauteloso y prudente con todos los académicos, salvo a lo mejor algunas excepciones que yo desconozco, permitió la llegada del rector Vial, gran rector, ¿no es cierto?, y la elección por parte de nosotros, la gente joven, de la elección del decano Murtiño Larraín como electo democráticamente, y la elección de Fernando Pérez como director, que marca el comienzo, yo diría, de la escuela que es hoy. Nos había comentado antes que durante un año no hubo... Sí. Claro, fue tal la violencia, por así decirlo, y la conmoción de este movimiento que tú me preguntabas de movernos el suelo, ¿ya?, que por supuesto todos perdimos el equilibrio y caímos de bruces, y nos costó ponernos de pie de nuevo. Como decía, afortunadamente el campus del Comendador tiene, yo diría, un secreto mejor guardado de la Universidad Católica, que es un ambiente en sí mismo, que es una lección de armonía, de paz, de mucha calidad entre las personas, ¿no es cierto?, tanto del personal administrativo como del personal profesional y como el personal académico. De hecho, nosotros convivíamos en la época de los estudiantes con los jardineros, con personas que vivían aquí, personajes claves como Pinito, que le llamábamos, el Japo, que era gente que cuidaba los jardines, como hoy día es Pedro y Juan, ¿no es cierto?, o Manuel, y que son personas que nos cuidaban. Olguita era la del casino. Entonces, en ese contexto, nosotros nos fuimos como amoldando a un ambiente más positivo. Pero lo que tú me preguntabas con respecto a la... ¿cómo me decías tú lo de el movimiento que hubo? Que durante un año no hubo... Claro, exacto. No se debió a que la conmoción fue tan grande que el director que asume, que es como don Hernán Riesco, que él toma la escuela y la empieza a reunificar, decide no hacer el ingreso el año 74. Es justificado porque en realidad esto fue en septiembre del 73 y él era asumido en octubre, algo así, ¿ya? Las autoridades, el rector Suet también debe haber sido en esa fecha, etcétera, etcétera. Por tanto, hubo un descalabro. Este movimiento que le digo del suelo fue tan grande que nos permitió difícilmente recuperarnos rápidamente como estudiantes y encontrarnos en otra situación escolar. Entonces, el director Riesco decide suspender el ingreso, mientras formula un nuevo plan de estudio. Y nosotros, los que éramos de las escuelas anteriores, Departamento de Arquitectura, Departamento de Obra y Departamento de Urbanismo, nos reunifican y nos obligan, en el buen sentido de la palabra, a cursar todos los mismos cursos, que eran 500 créditos, 5 años y 3 años para titularse. No, era una
un tiempo un poquito pesado. Ya, 3 años máximo para titularnos. En esa época el título no estaba dentro de la escuela, de la formación de la escuela, era aparte. Entonces, ese año se cierra la escuela y se ingresa recién el 75. Y el 75, la primera generación que ingresa, cumplió este año 50 años. Es la primera generación que se llama PPC-1. Programar, proyectar, construir. 1 era el primer año, porque era anual. Y el currículum está escrito en un documento que está en la biblioteca, lo entregó Fernando Pérez, por si ustedes quieren consultarlo. Se llama Proposición de un currículum para una escuela en marcha. Una escuela en marcha, o sea que ponían a marchar una escuela. Entonces ese año se suspende. Yo creo que fue bueno porque nos permitió reacomodarnos, volcarnos, nos permitió hacer el duelo de Leopoldo Benítez y de muchos estudiantes que estaban en situaciones de perseguidos, de que tuvieron que irse del país, etcétera, etcétera. Acomodarnos a las nuevas circunstancias, poder dialogar como estudiantes con las nuevas autoridades, cosa que hubo. Riesco siempre estuvo dispuesto a conversar, etcétera. Y eso produjo, como quien dice, una articulación con nuevos equipos de profesores, porque en esa época se despidieron muchos profesores. Se despidieron muchos profesores, como yo les contaba, algunos a los cuales no se les canceló sus indemnizaciones, personas, mujeres embarazadas como Jiménez Gutiérrez, que también tuvo un trato que no correspondía a lo que debía ser una persona en esas condiciones, otros profesores del departamento de obra que por ser líderes de la arquitectura a nivel nacional, como Víctor Gavin, Ernesto Lavé, Enrique Brown, Jaime Bellalta, etcétera, tuvieron que irse, lo sacaron de la universidad. Entonces nos dolió a todos nosotros perder profesores, que ya no estaban, que no podían venir. Por supuesto tuvimos la riqueza de nuevos profesores, pero que fueron muy potentes, pero todo eso fue un movimiento, como decíamos, que yo... Ya, como contexto se nos cortó la memoria, pero aquí... Ustedes después lo editan. Sí, ya. Cortan y todo. Cortan ese paso que yo me perdí ahí de repente. Nos iba a comentar sobre... Una pregunta que me hiciste, Benjamín, muy importante, que era que se habla mucho de que el periodo del 73 en adelante fue un periodo de apagón cultural, cuestión que es verdad, porque en el fondo todo el tema artístico, cultural, por los toques de queda y por los controles militares, ¿no es cierto?, fueron casi prácticamente prohibidos. Piensen que tuvimos 15 años de toque de queda, o sea, esto ya es inédito, ni en una guerra mundial. Y de alguna manera el control que había hacía que era muy difícil, ¿no es cierto?, lo que era la bohemia santiaguina, el teatro, etc. Afortunadamente, en el mundo de las artes, el mundo militar sabe poco y también el mundo artístico está reducido a ciertas élites, y que una obra de teatro hiciera como cosas en contra del gobierno militar, nadie lo pescaba porque no les hacía ni efecto, ¿ya? Pero en arquitectura, y este es un trabajo que ha hecho Fernando Carvajal, que es hoy día director de arquitectura de la Andrés Bello, y lo pueden consultar, él ha confirmado que en el periodo, si bien hubo un apagón cultural, así entre comillas, en arquitectura hubo una relación con la política de manera distinta. Porque los arquitectos, a través del Colegio de Arquitectos, de las universidades de Chile, la Católica del Paraíso, Concepción, Biobío, las grandes escuelas de arquitectura y facultades, lo que empezaron a promover fueron alianzas, la Bienal de Arquitectura que promueve Cristian Fernández Cox, que era arquitecto de esta casa de estudio y profesor, que empieza en el 79, creo, la revista Ars, que lidera Pedro Burtiño, que después fue decano, y que tiene el grupo de Humberto Elías, Manuel Moreno, grandes también académicos de la Chile y profesores de esta escuela, el grupo Ars, que era un grupo de la revista Ars, y del grupo CEDLA, Centro de Estudio de la Arquitectura, el grupo Contrapropuesta, que era Juan José Ugarte, Pilar García, René Strabucchi y otros, que en el fondo removieron el tema cultural, promoviendo una discusión cultural, una crítica de arquitectura, invitando a gente extranjera y todo. Y en ese rol también, hay que decirlo, muchos ex profesores de aquí tomaron un liderazgo nacional importante en el colegio y en sus oficinas y en sus trabajos, que permitieron nutrir y permitir que los arquitectos de estas casas de estudio fueran a sus oficinas y trabajaran y se contactaran.
Probablemente uno de los que más protegió y ayudó, en paz descanse, es Cristian Bosa, que siempre fue muy exitoso, pero que ayudó a mucha gente a salir adelante. Y eso pasó en distintos frentes y todo. Y la escuela que vino fue una escuela también muy potente, hay que decirlo. No necesariamente el apagón cultural se produjo por cambio de académico. Tuvimos la suerte de tener profesores como Germán Banen y Liliana Lanata en urbanismo, ¿no es cierto? Gustavo Monizaga, que venía de Harvard, los profesores Ramón Méndez de la Chile, Rómulo Trevi, Claudio Ferrari, que es el mundo del arte y la teoría, Edwin Binda, la profesora Esme Cromi, que se había ido, después viene algunos gente del mundo del paisaje, por supuesto Montserrat Palmer, Cristina Felsenhard, bueno, y más. Y de la gente joven con la generación, bueno, Orlando Vigorú, que se dedicó al mundo también de la construcción, Fernando Pérez, que lo elegimos director y que es Premio Nacional de Arquitectura, o sea que hubo algo que de nuevo habla bien de nuestra profesión, de nuestra disciplina. Y con esto cierro, quizás y no los molesto más, que es que nos hemos preparado o nos hemos formado por intereses personales, por biografía, por sensibilidades, yo creo, para construir un mundo mejor. Y en esa construcción de un mundo mejor hay que transformar las restricciones en oportunidades, lo malo y lo feo en bueno y bello. Y eso yo diría que es una manera de relacionarse con el mundo, como dice Hartmut Rosa, que nos posiciona en resonancia con las cosas que tienen réplica positiva en nosotros mismos. Entonces, quisiera cerrar como a más de 50 años, ¿no es cierto?, de lo que esto fue y sucedió, recordando a las personas que de alguna manera sufrieron, perdieron, lo pasaron mal, murieron, ¿no es cierto?, y que fueron parte de esta comunidad académica, que ya muchos lo saben, pero también, ¿no es cierto?, por la capacidad de resiliencia que tuvo esta comunidad para construir, yo diría, uno de los campus más lindos que tiene Chile y una de las escuelas de arquitectura, escuela de diseño e instituto de estudios urbanos de mayor renombre en el país. Eso. Así que muchas gracias a Benjamín y a Matilde por esta invitación. Yo feliz de colaborar con lo que ellos y los estudiantes tienen en sus manos. Y nada, un feliz 18. Eso.